vamos a hablar sobre eh, el libro de los números. Hoy vamos a hablar sobre los meses en los que estuvieron los principios, los primeros meses que estuvieron en el desierto, porque hay otras cosas importantes que ver ahí. Resulta que esos meses que estuvieron en el desierto nos habla, como ya alguna vez lo comentamos, de las etapas que uno va sufriendo o va viviendo dentro del caminar con Dios. Si recordamos de nuevo todo, todo el, la historia de Israel, son sometidos, tienen una promesa, pero son sometidos como esclavos. Dios los libera de Egipto y eso vendría siendo en el primer mes, según el conteo bíblico, el mes de Nisán. Ellos son liberados y luego tienen otras etapas. Vamos a ver que nos hablan del segundo mes y en el segundo mes empiezan a recibir instrucciones. Empiezan a decirles, empieza Dios a revelarse a ellos como su sanador, como su estandarte, como Jehová Jireh, como Jehová Rafa, ¿sí? Eh, Empieza a presentarse como Jehová Nisi, su estandarte también, con la guerra contra Malek, con las aguas amargas de Mara, donde dice yo soy Jehová tu sanador, y luego se revela también como Jehová Jireh cuando empieza a proveerles de maná. Pero entonces hoy vamos a entender otra parte y vamos a relacionarlo con lo que nos dijo Jesús. Jesús nos dijo una cosa, yo soy el verdadero pan, no como el que comieron sus padres en el desierto. Él se está comparando a ese pan, a ese alimento. Hay una cosa que dicen los sabios judíos y es que la Torá, es decir, la instrucción, solo era para aquellos que comían maná. Es decir, no es literal, pero es una forma de asociarlo. Solamente aquellas personas que comían el maná, y estoy hablando entre todos los pueblos, no solo de Israel, y solo fue Israel el único en comerlo, recibieron instrucción, recibieron esa ley, que realmente no traduce como ley. Torah es instrucción, no ley. Y es algo muy distinto. Entonces recibieron esas instrucciones, esas normativas, esos comportamientos de vida. ¿Esto qué significa? Que solamente el que se alimentaba de lo que daba Dios recibía instrucción. ¿Ahora es un poquito más claro? Solamente los que eran sustentados, alimentados por Dios, recibían instrucción, recibían enseñanza. Y eso fue durante el tiempo del desierto. Ahora, Israel es libertado, prosperado de alguna manera porque salieron ricos según lo que nos habla la palabra, pero luego entran en un desierto a sufrir escasez, una carestía muy estratégica. Ya les he hablado antes de que en el desierto no hay nada. Entonces ese es un punto de encuentro, porque el libro de números en hebreo se llama Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto, pero no solamente significa en el desierto, sino palabras. Significa palabras. Y es que Dios con eso nos está tratando de decir que Israel no solamente fue al desierto, sino fue a recibir un discurso, fue a recibir palabras. Entonces, no, eso es lo que significa un desierto. En un desierto se va a recibir instrucción, en un desierto se va a recibir palabras, en un desierto se va a tener una conversación con Dios. Y esta carestía que tenía Israel en el desierto era muy estratégica porque ellos nunca pasaron hambre ni nunca pasaron sed. ¿Se han preguntado cómo hicieron para sostenerse durante todo ese tiempo ellos y sus ganados en un desierto?
¿De dónde sacaban tanto dinero durante tanto tiempo para comerciar con otros pueblos? Porque lo hicieron. Cuando ellos atravesaban algún pueblo decían, te compraremos el agua por precio de lo que beban nuestro ganado o de lo que consumamos, lo pagaremos todo. Pues sí, salieron muy ricos de Egipto, pero ¿qué tanto? Eso es lo que pasa en un desierto, y era un desierto con unas carestías muy estratégicas. La provisión que recibieron en Egipto, esas riquezas que recibieron en Egipto, son las que los sustentarían durante el tiempo en el desierto. No era para salir a gastar, empezando que gastárselas en dónde y con quién. Estando en el desierto fue que hicieron un becerro, por ejemplo, aunque no todos se lo gastaron, pero imagínense ahí. Entonces, todo eso le serviría de sustento y ese es uno de los propósitos de las riquezas, un tema que traeremos después. Las riquezas que se le dan a uno en un momento dado no son para derrocharlas, servirán como sustento para el tiempo que sigue. Y eso debe multiplicarse. No es que me dieron justo lo necesario y va a rendir hasta allá. Yo tengo que hacer multiplicar esas riquezas. Yo tengo que generar fruto de ahí. Se me está dando un talento que yo puedo ir a invertir y después traerlo con intereses. ¿Les suena esa palabra? Eso lo dijo Jesús con la parábola de los talentos. ¿Por qué enterraste el talento y por qué no al menos no lo entregaste a un banco que me diera intereses y así yo vendría a reclamar intereses también? En cambio, los otros hicieron producir lo que les entregaron y lo multiplicaron. Entonces, ese es uno de los propósitos de las riquezas. Pero en este caso, Israel no tenía cómo hacerlo multiplicar, igual no había mucho cómo comerciar y estarían casi la mayoría del tiempo en el desierto, pero les serviría como sustento durante ese tiempo de tanta carestía. Vuelvo a repetir, una carestía estratégica. Dios planeó eso para que aprendieran a depender de Él, pero no solo depender, sino que hubiese la circunstancia para que Él pudiera mostrarse de una manera determinada. Y es que si yo no necesito de nada, pues no voy a ir a pedirle nada a Él. Se genera la situación donde yo necesito algo, voy y Él se presenta a mí como esa persona que me puede ayudar. Y entonces ahora puedo confiar en que Él sí puede hacerlo. Es así de sencillo. Creemos que no, o sea, que basta con solamente pensarlo, pero resulta que no, Dios hasta es delicado y cuidadoso en la relación que tenemos cada uno con Él para revelarse a nosotros de la manera indicada. Porque hasta que no se vive, uno no es testigo. Mientras no es personal la vivencia, uno no es todavía un testigo de Dios. Cuando soy yo el que lo viví, cuando soy yo el que Dios fue, me rescató, me proveyó, me estableció, entonces soy un testigo de Dios por eso. Antes no. Antes solo me han contado. Antes solo me han contado. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice Job al final? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él conocía a un Dios que le habían contado cómo era. Y de alguna manera le sirvió y le siguió. Tanto que dice que no has visto a mi siervo Job, que no hay otro como él, que le dice además, varón perfecto y recto. Y aún así, él no era un testigo de Dios. No conocía a Dios. Conocía al Dios que habían conocido otros. Sabía, le habían contado lo que Dios había hecho por ellos, pero él no lo había vivido personalmente. Y para darse cuenta de esa grandeza y además recibir el favor de él, sucede lo que sucede, Dios se revela y solamente es hasta después de esa terrible enfermedad que él conoce algo que nadie más conocía sobre la tierra, y era todos los misterios que Dios en esas preguntas le revela.
Y él le dice, no, yo no sé nada de eso. Y no había quien lo supiera. Solamente es hasta después de ese probar y solamente hasta después de esa revelación de una situación que se prestó para que Dios se mostrara, es que Él es elevado aún más de lo que estaba. Entonces todas esas cosas son necesarias y no es sino hasta que nosotros vivimos ciertas circunstancias que no nos convertimos en testigos de Dios en esa área. La mayoría de nuestros problemas van a ser formas en las que Dios se revela a nosotros. Van a ser la excusa perfecta para que Él mueva su mano. También depende de nosotros el poder disponernos para entender la situación. Porque si solo creemos que solo tenemos el problema y el problema y el problema, pero Dios está buscando esto y dice, pero es aquí donde me puedo mostrar, pues si no lo entendemos, solamente vamos a estar llevando la contraria a lo que se supone que Él quiere hacer. Son esos momentos en los que problemas como el caso de Abraham, como el caso de las guerras de Israel, como el caso de todas estas cosas en las que Dios se puede mostrar. Y dicen, ¿se acuerdan? Yo los puedo salvar así como salvé a sus padres. Ellos no, ellos les contaron. Mis padres estuvieron en una guerra, Dios intervino, hasta se detuvo el sol y eso fue glorioso. Pero ellos no lo sienten ni lo pueden como agradecer ni lo pueden sentir propio porque no les pasó a ellos. Solo es hasta que les pasa a ellos y que Dios interviene que pueden reconocer a ese Dios de la misma manera que quizás lo hicieron sus padres. De otra manera, no. Por eso no nos convertimos en testigos, sino hasta que nos pasan las cosas a nosotros. Nosotros no entendemos de pronto la grandeza de Dios en que Él manifestara su mano en algún problema muy grande de otra persona y decimos gloria a Dios, pero realmente nosotros no lo estamos notando, sintiendo porque quizás no nos ha pasado a nosotros. Entonces, cuando se presenta una situación similar o un problema del estilo, sabemos que hay un Dios que nos contaron que puede hacer eso, vamos donde Él y Él dice, sí, claro que yo puedo hacerlo. Pero entonces hay cosas que hay que afinar. ¿Sí? Por ejemplo, si ya yo puedo arreglar ese problema, pero cállese un momentico y deje de quejarse. O sea, primero, así como le dice uno a los niños, primero dejemos de llorar. Deje de llorar, cálmese un momentico. O sea, no te estoy entendiendo nada. Es que estás llorando y no entiendo una palabra de lo que me estás diciendo. No se te entiende lo que estás diciendo. Deja de llorar. Ya, ahora. Deja de llorar y te puedo entender. Cuando la persona ya deja de llorar, deja de quejarse y empieza esa conversación, él empieza a mostrarle el camino por donde es. Y muchas veces nosotros podemos ser el problema, pero es la forma en la que él se manifiesta. Entonces son diferentes rangos, ¿no? En los que van creciendo las personas. Son liberadas del pecado como lo hizo Israel cuando Dios salió en su defensa y los saca de Egipto y luego empiezan a irse al desierto. Y en ese desierto empiezan a experimentar carestías en las que puede presentarse Dios. Eso sí, de antemano, Dios les hace saber ciertas cosas, les da ciertas normas. Entonces, si ustedes cumplen esto, yo soy Jehová Rafa. Lo pueden ver en las aguas de Mara. Si ustedes hacen todo lo que les dije, ninguna de las enfermedades que envié contra Egipto caerá sobre ustedes, porque yo soy Jehová su sanador. Tiene una condición. Entonces, cuando nos preguntamos y por qué tal vez no se sana esto en mi vida, pues hay algo que me está impidiendo. Hay unos requisitos que hay que cumplir. Hay una limpieza que yo tengo que efectuar. Y para eso es un desierto, para poder purificarme. Y entonces vuelvo a las mismas palabras de antes. Solamente recibían instrucción aquellos que se alimentaban del maná. Es decir, los que se alimentaban de Dios, de lo que estaba proveyendo Dios, esos eran los que podían recibir realmente la instrucción, realmente lo que había que hacer.
El maná no lo recibieron otros pueblos y caía del cielo. Eso es como llover y decir que solo llovió en mi casa. Solo llovió aquí, en la acera de enfrente, solo llovió sobre mi casa, pero al del frente no le cayó nada. Ellos estaban rodeados de otros pueblos. ¿Cómo es que ese maná no les cayó un pedacito por allá? No es uno de los madianitas dijo, ve, ¿y esto qué? ¿Y esto qué será? ¿Será que si lo comemos, ve, sabe, está bueno? Les cayó solo a Israel. Solo los que se alimentaban de lo que Dios daba recibían instrucción, que fue la Torá, que fue el Pentateuco, la ley, por ponerlo entre comillas. ¿Sí? Es el mismo ejemplo, es decir, alimentarse de lo que está en la palabra para poder recibir instrucción, tener esa relación con Él. Lo que nos hablaban en la vigilia pasada es buscar una relación con Él con gozo. Cuando uno se descarga un poquito de sus problemas y hace las cosas con diligencia y agradado en lo que está tratando de hacer, seguramente funcionará mejor que si usted solo va metido en sus problemas. Entonces, es ahí cuando Dios les empieza a dar instrucciones y les empieza a mostrar cómo es que empiezan las cosas. Les empieza a dar leyes para esto, para aquello, si a ustedes les pasa esto, cuando alguien haga esto. Entonces empieza a darles normativas en un desierto, solo a ellos, porque solamente ellos fueron aislados para recibir eso, como pueblo escogido. Hoy somos ese pueblo, ¿no? No lo dejemos en que eran aquellos judíos que viven en el desierto o aquellos judíos que viven en este momento en Israel o que están ahí apartados en cualquier parte del mundo. Somos Israel y no de una segunda categoría. Ya lo hablamos alguna vez de que somos hijos de Efraín y Efraín era hijo de una gentil. ¿Por qué tenía que ser así? Porque era la forma en la que Jacob iba a adoptar a los gentiles, es decir, en la que Israel iba a adoptar dentro de sí misma al pueblo gentil. ¿Por qué? Porque Efraín no era Israel, no era del pueblo, era adoptado. Era hijo de José e hijo de Asenat, pero Asenat era egipcia. Y hasta dentro de la misma cultura judía, solo es judío el que es hijo de madre judía. Lo explicamos una vez y es porque son las madres las que inculcan esas cosas, porque son las que más tiempo pasan con los hijos. Entonces, Efraín no fue criado como del pueblo, y mucho menos dentro de la cultura, creció siendo egipcio. Y Jacob le dice algo particular a José. Estos dos tuyos ahora serán míos, y lo serán como Rubén, como Simeón. Es decir, tan naturales como si hubiesen venido de mí. Ahora los adopto y estos son míos. ¿Qué estaba queriendo decir con esto? Que Israel estaba adoptando dentro de sí mismo a los gentiles. Por eso la promesa que se le da a Jacob en el Génesis es que será pueblos y una congregación de pueblos, porque él no iba a ser solamente un pueblo como de que saldría Israel, sino que de él saldrían fuera de ese otros pueblos. Por eso le dice será pueblo y conjunto de pueblos o conjunto de naciones, porque serían todas estas cosas. Así que somos tan naturales como aquellos que viven ahí hoy y se hacen llamar judíos. Y partiendo de esa idea, estos procesos cuando llegamos a Dios pasan de la misma forma. Todo esto está escrito porque son formas en las que se nos explican con historias qué es lo que va a suceder. Entonces, vemos ahora que en el desierto se les provee y que siempre van a necesitar todo. Se les iba a dar todo lo que iban a necesitar diariamente, porque el maná caía diario. Nunca les faltó nada, nunca. Se les daba todo lo que necesitaban
en la medida, no más, no menos, solo lo necesario, mientras estaban en su tiempo de aprendizaje. Y se equivocarían muchas veces, de muchas formas, durante su tiempo en el desierto. Pero esa sería la forma en la que crecerían. Es más, hay algo particular. Hay algo muy particular. Hace no mucho estaba estudiando algo que me parecía interesante. Y es que hay unos personajes dentro del pueblo de Israel de hace mucho tiempo, y son varios, y son personas que son muy, muy ilustradas en las escrituras de alguna manera, muy acertadas, pero dicen algo que me dejó pensando. ¿Ustedes se acuerdan de cuando Dios le dice a Moisés, él se queja porque no puede solo con el pueblo, y Dios le dice, bueno, voy a ayudarte con esa carga y voy a poner de tu espíritu en los otros. Voy a repartir de lo mismo que tienes tú, lo voy a repartir en los otros para que te ayuden con eso. Él no sería el único profeta. Básicamente, eso es lo que estaba diciendo. Le pide que llame y reúna a los 70 ancianos de Israel. 2 no se presentan. ¿Sí? Y estos 2 empiezan a profetizar en el campamento. Yo siempre me preguntaba qué sería lo que estaban diciendo. Ojo con esto, ellos no eran los únicos que profetizaban en ese momento, ni Moisés era el único por el que Dios hablaba. Es más, Aarón y María hacen el reclamo diciendo, ¿acaso Dios no habla por nosotros también? Tal vez no lo hacía como lo hacía con Moisés, pero ellos recibían instrucción de Dios para el pueblo. De otra manera, pero recibían instrucción de Dios para el pueblo. O sea que no era como si Moisés fuera el único que podía dar instrucción. ¿Por qué entonces Josué se queja y le dice a Moisés, deténlos? Y Moisés les dice, ¿acaso usted está celoso por mí? ¿No quisiera yo que todo Israel profetizara? Y yo siempre me preguntaba, ¿qué era lo que estaban profetizando estos dos? Porque no era rara la manifestación en profecía, y no solo en Moisés. Entonces, ¿qué era lo que estaban diciendo? ¿Se acuerdan que alguna vez les hablé que Moisés le cambió el nombre antes a Josué porque se llamaba Oseas y le cambió el nombre y le puso un nombre que sugería que no iba a ser Moisés el que entrara a la tierra prometida con Israel? Y entonces estos sujetos pues rabinos en Israel proponían una cosa, y era que estos dos que estaban profetizando que Moisés no iba a entrar a la tierra prometida y que no sería él el que los llevara hasta allá. Y por eso Josué les dice, deténlos, porque están hablando de ti. Eso no está escrito, solo está escrito que profetizaban. Pero es un pensamiento interesante porque yo inclusive me he preguntado si Moisés no sospechaba un poquito con ese cambio de nombre que le dio a Josué, y alguien tan cercano a Dios no iba a saber un poco de estas cosas. Finalmente está escrito que Dios no haría nada sin contárselo a sus siervos los profetas. Entonces, preguntándome eso, yo digo, Dios no sabría ya que Israel se iba a equivocar y no iban a entrar al segundo año a la tierra prometida. Porque les digo, Israel no iba a tardar 40 años, ni el trayecto era tan largo. Israel tardó 2 años en pararse frente a la tierra prometida al otro lado del Jordán. 2 años. Y en ese transcurso de esos 2 años murieron Aarón y murieron María. Pero ellos llegaron al segundo año. Si leen con cuidado todo ese espacio, cuando ellos llegan y se presenta la circunstancia de los 12 espías que van a la tierra a explorarla, era el segundo año. Y luego de eso es que nos dicen en Deuteronomio
que por causa de eso estarían otros 38 años en el desierto. Ellos llegaron al segundo año. No tenían que haber pasado 38 años para eso. Pero Dios no sabría ya que eso iba a pasar. Claro que sí. Y entonces, ¿por qué los castiga de esa manera? Porque pues tenía que cambiar de generación. Esta generación no iba a entrar, simplemente no iban a ser ellos, pero iban a hacer el aprendizaje. Porque estos niños que también crecieron en el desierto también iban a ver la manifestación de Dios, pero sin tener la mentalidad de esclavos. Así que eso también sirvió de aprendizaje. Eso lo tuvieron que vivir. Y de esa manera poder llegar de la manera correcta a la tierra prometida. Hay circunstancias que vamos a tener que vivir para aprender de eso. En el libro de los jueces pasa algo también muy curioso. Dice que en el episodio de el ángel que se presenta en Boquim, el ángel de Jehová se presenta a Israel porque no expulsaron del todo a los pueblos que estaban en la tierra. Una de las condiciones que había que hacer cuando se llegase a esa tierra era deshacerse de todos los pueblos que la habitaban, de todos. Nada de tratos, nada de darle mis hijos y mis hijas para que se casen con ellos, nada de relación con estos pueblos. Había que expulsarlos, acabar con ellos de un todo y por todo. No lo hicieron. De hecho, si ustedes leen el principio de los jueces, se van a dar cuenta que Judá poseyó todo el territorio, pero ni siquiera le ayudó a Benjamín a apoderarse de lo que estaría ahí al ladito, porque es ahí al ladito. ¿Sí? Cada uno hizo lo que pudo, otros ni siquiera pudieron avanzar en la toma de su parte de la tierra. Otros sí la tomaron, pero se quedaron con los pueblos que vivían ahí e hicieron tratos con ellos. En algunos casos, lo máximo que hicieron fue ponerlos a tributar y que fueran alguna especie de sirvientes de ellos, pero no los expulsaron. Dios se enoja, se presenta al ángel al Boquim y les dice, como no los expulsaron, ahora se los voy a dejar y serán azote para sus costados. Luego más adelante dice, Josué ya está muy viejo, esta cosa va para largo, nada que terminan de tomar, todavía queda mucho. Pero además dice, les voy a dejar, estos son los pueblos que les voy a dejar para probar a Israel con ellos. Y dice que como no se deshicieron de ellos, ahora se los iba a dejar. Y no solamente eso, sino que él iba a trabajar a Israel con esto en la guerra. Dice, para que los hijos de ellos conozcan la guerra. Es curioso. Dios decidió finalmente dejar lo que fue una desobediencia, decidió dejarla y además con eso entrenar a Israel para que los que nacieran y no conocieran la guerra pudieran conocerla, porque la iban a necesitar. Eso nos habla mucho de que hay experiencias desagradables que no parecen de Dios, pero que Dios usa para que nosotros seamos entrenados todo el tiempo. Este es el caso. Dios deja pueblos para que Israel conozca la guerra. Yo lo que digo con todo esto que estamos hablando y que es que muchas iglesias hablan de lo que da pelea, de lo que está muy difícil, que eso no viene de Dios, que Dios entrega todo masticadito, hecho, armado. Y la verdad es que no, no necesariamente. ¿Se puede dar el caso? Claro que sí, pero la mayoría de las veces eso se va a tener que pelear. Alguna vez conversaba con alguien, y creo que era con mi mamá, donde decíamos, Dios les daba siempre la instrucción, vayan y peleen la tierra prometida. Pero es curioso la forma porque les dice, yo voy delante, ustedes ya ganaron. Y entonces ahí viene una frase que alguna vez me crucé, que era, uno no pelea por la victoria, sino desde la victoria.
Y es algo muy distinto. Una cosa muy distinta es que yo le diga, vaya a donde tal persona, tal vez le va a poner problema, pero yo le dejé con esa persona un dinero. De pronto la persona se haga un poco la loca, pero dígale, Mateo me mandó y me dejó tanto, yo vengo a reclamarlo. Usted ya va con la seguridad. No tiene por qué desconfiar de mí porque sabe que ya le dije dónde está. Nunca le he dado motivos para desconfiar. Usted va y sabe que dónde va, lo va a reclamar. Que de pronto la persona se le haga un poquito la loca, pero se lo va a entregar. Otra cosa muy distinta es, yo no sé dónde está el dinero. Mire a ver cómo lo consigue. Yo no sé realmente en manos de quién está. Usted va a esa pelear a buscarlo sin la certeza de saber qué va a pasar. Y es exactamente esto. Dios nos dice, ustedes ya tienen la victoria. Es decir, este trámite de ir a reclamar las cosas, por molesto que sea, es solo mera formalismo. Tenga la seguridad de que eso es suyo, ya lo puede reclamar. Una cosa es hacer las cosas desde la victoria y otras es ir por la victoria. Es algo muy distinto. En uno yo tengo la certeza, en uno yo tengo la certeza de que es así y en otro tengo que ir a pelearla. Entonces, yendo desde la victoria, sabiendo que ya la gané, pues usted va con seguridad, porque es que definitivamente uno ve que las cosas que son así de gratis normalmente, pues hay que analizar el trasfondo, lo que hay detrás, ¿no? Porque la mayoría de las veces vamos a ver en la Biblia que toda recompensa tenía un trabajo anterior, ¿sí? Y es de parte del diablo el que le gusta tomar atajos. Cuando uno se quiere saltar procesos para llegar a partes que se supone hay que llegar, es donde vienen los problemas. Entonces, ese es un gran complemento a todo esto. Hay que ver, hay que entender que todos estos procesos que pasamos en un desierto de enseñanza es para poder recibir las cosas de la manera correcta y saber qué hacer con ellas. Es saber qué hacer con ellas. Pero todo eso involucra obediencia y una relación personal con Dios. Poder vivir de primera mano las cosas que Dios hace por uno. Vuelvo a repetir, no es lo mismo yo estar basando mi fe en el milagro que le sucedió a aquella persona que en el propio, porque uno es así, hasta que las cosas no le pasan a uno, para bien o para mal, no aprende. Entonces por eso Dios tiene ese momento específico con cada uno para mostrarle lo que es capaz de hacer. Uno de manera superficial entiende qué es lo que Dios puede hacer, porque nos han dicho y lo hemos visto en otras personas, pero uno no es capaz de procesarlo, de interiorizarlo ni de entenderlo de la misma manera, sino hasta que le pasa a uno. Y para eso son esos desiertos, para saber cómo comunicarse con Él, cómo relacionarse con Él y que Él se pueda revelar en las muchas formas, en los muchos atributos que Él tiene. Entonces, si no nos relacionamos, si no pasamos un tiempo tratando de entenderlo, tratando de amistarse con Él, pues tampoco hay mucha comunicación, tampoco va a haber mucho fluir, tampoco va a haber muchas otras situaciones, ¿sí? Es más fácil que el amigo muy cercano con el que usted siempre se habla y siempre se entiende, ese le pueda extender la mano para ayudarle con el dinero que necesita, que voy a ver, hace como unos 20 años que no hablo con esta persona, ¿cómo es que se llamaba? Es que no sé, voy a preguntarle a tal persona a ver si tiene el número, porque creo que le está yendo muy bien y yo necesito plata ahora. Pero pues yo me acuerdo que alguna vez me hablé con él, yo creo que estábamos estudiando juntos y todo. ¿Eso qué sería? ¿Tercero de primaria? No sé. Sí, sería como tercero de primaria. Y creo que se llamaba Carlos, alguna cosa de esas. Voy a ver
si esta persona tiene el número, a ver si él me puede prestar esa plata. ¿Quién se le presta primero? Es el que está más cerquita, con el que usted siempre se entendió, con el que siempre se habló, con el que, vea, usted sabe que yo no le puedo pagar pronto, pero, sí, tranquilo, usted no se preocupe cuando pueda, yo entiendo la situación, vea, es más, ahí le doy un poquito más y usted tranquilo. Ese sí le ayuda, sí, pero el otro con el que usted no habla y no se acuerda y no nada, pues ¿qué está esperando también? Es más o menos así. Entendamos que él es una persona no como nosotros, pero sí experimenta ese tipo de cosas. Es decir, si a usted le gusta que le hablen bonito, suavecito y que todo sea paseadito, pues a él también. Así que relacionémonos con él. Yo le cuento mis cosas como si se las contara a cualquiera que conoce mis intimidades. Yo le cuento mis problemas como contar un problema. Mamá, me pasa esto y aquello. A él también le digo, no he podido con esta cosa y no sé cómo resolverla. Esta persona está diciendo esto y aquí solo dicen aquello y yo no sé qué decisión tomar. No sé qué decisión tomar, porque si hago esto, seguramente va a pasar esto por acá y entonces esta persona se va a disgustar. Pero si tomo por el otro camino, seguramente va a pasar aquello. ¿Yo qué hago, señor? Usted sí sabe qué hacer. Yo puedo ir con mi mamá, puedo ir con mi papá, puedo ir con Juan David, puedo ir con la tía Luz, puedo ir con varios. Pero yo sé que el que tiene la respuesta es usted. O sea, me voy a evitar esa vuelta y voy a ir a la fija. Usted sí sabe qué hacer. Y si tengo un amigo que todo lo sabe y no lo aprovecho, pues, es decir, como cuando le dicen a uno, ve y ese amigo tuyo, y montó empresa, sí. Y, y no, ¿será que no te da un trabajo? ¿No tiene un espacio por ahí? O asóciese con él, haga los negocios con él, ¿por qué? Porque le puede ir muy bien. Pero si uno tiene al que todo lo tiene, al que todo lo sabe, al que todo lo puede, y a ese no le habla, ¿quién es el tonto en la historia? Uno, uno. Todo, el que todo lo tiene, todo lo sabe, todo lo entiende, lo sabe todo, lo puede todo, y a ese no le habla, y con ese no quiere nada que ver. Y entonces uno va con alguien a pedirle plata prestada. Sí, pero entonces hay un interés y me la tiene que pagar tanto tiempo. Sí, bueno, pero además, usted se acuerda, usted tiene en su casa como unas cosas y unas películas y me presta el proyector y todo eso, el tiempo pues que vaya, que necesites la plata, pues sí, sí, sí. Y además de eso, usted me quiere dar el número de su hermana también, porque hagámonos pasito, ¿cierto? Y entonces empieza a poner condiciones y cosas y uno le dice que sí a todo. Pero Dios le dice, venga, y si usted mejor se porta bien y ya. Es decir, deje esas malas mañas que tiene y yo le doy lo que necesite. Ay, no, pero eso es mucho. Ay, no. Venga, levántese temprano, se sienta, hablemos. Cuénteme sus cosas, yo le cuento unas mías y ya, y luego me habla del problema y yo le doy lo que necesita. Ay, no, pero es que eso tan temprano y como a qué hora. Pues ojalá en la madrugada, porque todo está más silencio, todo está más en silencio, podemos hablar más tranquilo. Ay, pero madrugar, ay, madrugar, no. Hablemos a las 9, pero si no, si tengo el rato, si tengo el tiempo, porque a veces me da hambre y no. Después de desayunar, después de almorzar, después de. Y con ese uno no habla. Es decir, en este momento es donde uno abre los ojos y dice, pero qué tonto.
O sea, ¿por qué no lo podemos ver? Y le aceptamos un montón de condiciones a la gente, a los bancos, a las cosas, pero con el que todo lo tiene es, ay, mejor no. Y él está diciendo, venga, arregle su vida un poquito, yo le muestro cómo es que es. Y así usted deja de estarse estrellando tanto. Ay, no. O sea, ¿cómo así? ¿Tengo que dejar eso? Pues es por su bien. Y además, si lo hace, le doy la plata que necesita. Ay, no, mejor me quedo sin la plata. Por ahí es donde uno va. Es decir, es que uno no sabe tomar decisiones tampoco. Y como dice Filipenses 3:13, no es como si yo lo hubiese alcanzado ya, sino persiguiendo la meta. A mí también me pasa todo el tiempo. Pero hay que ver las cosas de esta manera para que podamos relacionarnos con esa persona que realmente todo lo puede solucionar. Y le aseguro que después de un tiempo, como él puede ver exactamente todo lo que uno necesita, usted no solo va a ser mejor persona, sino que además le va a extender de antemano, le va a cubrir todos sus problemas, le va a solucionar todas sus cosas de antemano. Pero si no hacemos siquiera el esfuerzo de hacernos amigos de la persona más rica en el universo, pero nos dicen, ve, es que estamos invitados a una comida y va a ir el ministro, el congresista, el diputado, el dueño de las empresas tal. Ese día usted no sabe qué ponerse, no sabe dónde ir a endeudarse para comprar algo, no sabe dónde meterse ni cómo reaccionar, no sabe nada. Hasta se baña uno. Pero el Señor le dice, venga, hablemos un rato y usted con los ojos así pegados en las gañas y entre dormido todavía en el sueño y esos sueños disparatados que uno tiene y está orando entre el sueño, entre allá y aquí, no sabe ni lo que está diciendo y se despierta y uno amén y ni acuerda qué fue lo que oró. Y es, Señor, yo sé que tú ves en todo lado, yo te oro aquí acostado. Es más, uno le hace campo y todo, acuéstese aquí y hablamos. Pero entra el administrador del edificio y usted no sabe qué poner. No, yo que la voy a invitar, no. Y hay café. ¿No hay café? ¿Y qué le vamos a dar? No sé. ¿Y será que sí tiene sed? Ay, pero esa señora. El vecino, la vecina, y uno no, se enloquece ni sabe qué hacer. Pero el creador de todo el universo, el dueño de cielos y tierra, de todo lo que la tierra contiene, sus habitantes, todas las almas, espíritus, todo lo que existe, es el dueño de todo. Y ese usted le habla entonadito, a ese usted le habla duro, a ese usted le habla como si fuera el sirviente, a ese usted se sienta todavía dormido y todavía dice, no, no, voy a orar aquí acostado. O hablamos más tarde, o no, mejor. Estamos en, usted me conoce, estamos en contacto. Me escribe, me escribe. Ahí estamos hablando. Pero no se le olvide que estoy en una horrible, ¿no? Entonces, pues no sé, es decir, hagamos lógica que tanto podemos esperar de esa relación, ¿no? Es una invitación a entender el proceso. ¿Para qué son los desiertos? Hay un profeta, Rick Joyner, que en uno de sus libros, cuando Dios le muestra para qué servían las pruebas, él dice, ojalá hubiese podido apreciar mis tiempos de prueba como eran, porque las hubiese podido aprovechar y crecer al máximo. Entonces, es un trabajo mental, es un trabajo difícil, pero si nos ponemos en el tema de aprovechar esos desiertos, esas soledades, esas escaseces para poder relacionarnos con el que lo va a solucionar, pues mucho mejor, ¿no? Entonces es una invitación a entender esos procesos y a relacionarnos con el que puede solucionarlos.